Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos por esta preciosa noche que nos has dado, Señor. Gracias por cada hermano aquí reunido, Señor. Bendice sus familias, bendice todo lo que ellos hagan, Padre bendito. Y también rogamos, oh Padre Celestial, por todas estas peticiones que se han expuesto. Tú las conoces, tú sabes la necesidad de cada persona que ha pedido oración. Bendice, Señor, grandemente este grupo, Señor. Ayúdanos a que cada día se nos aferremos más a ti, Señor. Y te pedimos, oh Dios, que tú dirija la meditación de hoy, que todo lo que oigamos, que todo lo que se diga, Señor, lo podamos poner por obra, Señor. Bendice grandemente a la PBC, bendice a los pastores, Señor, bendice a cada familia, bendice a cada joven, a cada ministerio. Y te damos, oh Dios, las gracias, porque tú eres bueno y maravilloso, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, damos las gracias. Amén y amén. Amén, amén. Hermano Eric, el tiempo es tuyo. Muchas gracias, nada más estoy revisando. Ok, ya estamos en vivo, Qué transmitiendo por frío. Facebook Live. Entonces, a las personas que nos siguen por Facebook Live, que Dios les bendiga. Bienvenidas a este culto virtual de la Primera Iglesia Bautista de Cartago. Estamos estudiando las parábolas de nuestro Señor Jesucristo y, por supuesto, bienvenidos los que estamos ya conectados acá. Hoy con la visita de nuestro hermano Fernando Meneses. Entonces, un gusto, hermano, que esté con nosotros. Que el Señor le bendiga. Y bueno, hoy vamos a estudiar la parábola de la levadura escondida en la masa. Entonces, voy a comenzar a compartir con ustedes. Denme un momento para compartir pantalla e iniciar la enseñanza de esta noche. Y qué maravillosa es la palabra de Dios que en una parábola tan pequeñita como esta, como vamos a ver ahora, haya tantísimas enseñanzas, tantas cosas que podemos extraer y aprender para edificación de nuestras almas y también para tener en qué pensar, ¿verdad? Muy bien, las parábolas de Jesús. Jesús les habló en parábolas porque así estaba profetizado, dijo el profeta, que en parábolas les hablaría para que oyendo no entendieran y viendo no pudieran ver, ¿verdad? Y solo aquellos que creyeran en el Hijo de Dios, pues tendrían el privilegio de entender estas parábolas. Y hoy vamos a ver la parábola de la levadura. En Mateo 13:33, también la encuentran en Lucas 13:20 al 21. En Mateo 13:33 dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Bueno, espiritualmente, la levadura representa la corrupción, ¿verdad? Vamos a ver algunos pasajes sobre esa connotación negativa que se hace de la levadura, eh, la cual en primera instancia se relaciona en aspectos más que evidentes como son la depravación, la perversión, la inmoralidad, pero también se refleja en otros aspectos que, aunque un tanto sutiles, son más difíciles de detectar, como lo sería la intención oculta detrás de ciertas, entre comillas, buenas obras, o de la contaminación de la sana doctrina. Al tener este, su origen en la descomposición y extenderse a toda la masa con la que entra en contacto, la levadura simboliza también el carácter corruptor y contaminante del mal. La levadura también se asocia con el pecado, que es la forma de maldad que corrompe el interior del hombre y contamina a los demás. Esta descomposición o corrupción puede encontrarse oculta, mezclada con buenas acciones y con sana enseñanza. Es decir, entra suavemente
de manera oculta y contamina todo a su alrededor. Entonces, en general, la levadura tiene en la Biblia una connotación negativa. Sin embargo, no es por la levadura en sí misma, sino por la forma en que opera y por los efectos que ésta tiene en la masa. Dice 1 Corintios 5, 6 al 8, no es buena vuestra jactancia. Aquí Pablo estaba exhortando a la iglesia de Corinto y les dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y aquí podríamos hacer varias aplicaciones respecto a lo que es la vieja levadura, la nueva masa, pero no vamos a abordar el tema desde esa perspectiva. Vamos a ver algunas cosas con las que se asocia la levadura, por ejemplo, con falsas enseñanzas. Mateo 16, 6 y 12. En el verso 6 de Mateo 16 dice Jesús, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y en el 12 dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Verdad? Y hermanos, tenemos que ser celosos de la buena doctrina, como dice Tito 2:1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tenemos que ser celosos de enseñar, de predicar la palabra de Dios y no permitir que la sana doctrina se contamine con cosas como, por ejemplo, teología de la liberación, modas espirituales y tantas cosas que hoy intentan pactos con Dios, ¿verdad? Recuerden el estudio que hicimos de los pactos. El hombre no pacta con Dios. Dios pacta con el hombre e impone sus condiciones. Pero aún así, muchas iglesias siguen enseñando cosas como estas para, como dijera, quienes las enseñan tratan de beneficiarse a sí mismos, aprovechándose de la ignorancia de las personas que no estudian la palabra de Dios y por lo tanto no se dan cuenta que están siendo engañados. También con la religiosidad hipócrita. Mateo 23, 14 al 18. Este pasaje me puso a pensar en nosotros los que predicamos. Dice Mateo 23, 14 al 18, hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Qué palabras más fuertes, ¿ah? Hay de vosotros, guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos. Porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Y Mateo 23, 28 dice, así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Hola Luis, que Dios te bendiga. Buenas Bienvenido. noches, bendiciones a todos. Ojalá,
Ojalá que estas palabras tan fuertes de nuestro Señor Jesucristo hacia los líderes religiosos de su época no nos acusen a nosotros. Ojalá que lo que enseñemos lo vivamos, lo practiquemos. Ojalá que no pongamos cargas sobre nuestros feligreses, sobre nuestros hermanos, que ni nosotros estamos dispuestos a llevar. Ojalá que seamos sensatos a la hora de enseñar, sabios a la hora de enseñar, y que lo que enseñemos lo pongamos por obra, por práctica. Doble responsabilidad tenemos aquellos que nos hemos hecho maestros. Doble responsabilidad delante del Señor. También habla de la levadura como ignorancia y duda de la palabra de Dios, la que implantan algunos. Algunas personas dicen, bueno, si es que yo sé que eso está ahí en la Biblia, pero yo no sé si es así como está escrito, yo no sé si será. Hermanos, o creemos en la palabra de Dios o no creemos en la palabra de Dios. Dice Mateo 22, 23 al 29. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Y aquí otra vez es un llamado a los que de alguna manera enseñamos la palabra de Dios. Necesitamos conocer nuestra Biblia, trazarla adecuadamente. Dicen en teología tener una hermenéutica consistente. Entonces, qué difícil es cuando alguien saca un versículo de su contexto y empieza a crear toda una doctrina alrededor de ese pasaje. O empieza a dar una enseñanza aplicando el pasaje sin entender el contexto del pasaje. Es una advertencia para que nos preparemos adecuadamente a la hora de exponer la palabra de Dios. Sea que vayamos a dar un plan de salvación, sea que vayamos a dar una pequeña reflexión de la palabra de Dios, o sea que demos un estudio bíblico extenso, la preparación debe ser la misma. Debemos investigar, debemos entender cuál es el mensaje que Dios quiso dar a los receptores originales para luego traerlo contextualizado a nuestro tiempo y no enseñar lo primero que nos viene a la cabeza. Hay quienes dicen, el Espíritu Santo me va a decir lo que tengo que hablar. No, mis hermanos, no es verdad. El Espíritu Santo nos da sabiduría, pero para eso tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que leerla, tenemos que entenderla. Y si hay palabras que no entendemos, pues buscarlas en el diccionario para saber qué significan. Eso se llama enseñar con responsabilidad y no permitir que personas duden de la palabra de Dios porque no hay quien les explique adecuadamente el mensaje. Ahora vamos, perdón. Ahora vamos a hablar de lo que dijo Jesús. Él dijo otra parábola, les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Y entonces compara el reino de Dios con la levadura.
a pesar de los aspectos negativos con los que hemos visto que se compara la levadura, esto sucede, como dijimos, por la forma en que trabaja la levadura. Pero nuestro Señor Jesucristo le da un nuevo significado a la levadura en esta parábola, y es precisamente por la forma, como decimos, en que trabaja. Dado que la Escritura no revela una interpretación dada por el mismo Señor Jesucristo sobre esta parábola en particular, he decidido adoptar la que se asemeja al crecimiento de la masa para algo positivo. En los días de su ministerio terrenal, el Señor dejó sus enseñanzas en un pequeño grupo, una célula. Si lo viéramos hoy, una célula de 12 hombres, con los cuales trabajó tal como lo hace un panadero con la masa, quien la prepara hasta que esté lista para dar el producto final, que es el pan. Desde ese momento, hace ya más de 2000 años, el Evangelio se ha extendido por el mundo, tal como lo hace la levadura en la masa. No se ve, pero está ahí trabajando para hacerla crecer. El Evangelio ejerce su influencia desde dentro, no desde fuera. La levadura hace subir la masa también desde dentro. Primero Dios cambia el corazón de una persona, y ese cambio interno tiene manifestaciones externas. Vea si usted, no sé hace cuánto que usted conoció al Señor Jesucristo como su Salvador personal. ¿Hace 5 minutos? ¿Hace 5 años? ¿Hace 50 años? Véase usted antes de haber conocido a Cristo. Véase en el momento que usted reconoció su pecado delante de Dios, y véase hoy. ¿Qué ha hecho Dios en su vida? ¿Hay cambios tangibles? ¿Hay cambios que aquellos que le conocieron cuando usted recién venía a los pies de Cristo puedan identificar? ¿O es usted la misma persona? ¿Sabe? La influencia del Evangelio en una cultura funciona de la misma manera que la levadura en la masa también. Los cristianos dentro de una cultura debemos actuar como agentes de cambio, transformando lentamente esa cultura desde adentro. ¿O es lo que debería suceder si hacemos nuestro trabajo? Pero si desde que aceptamos a Cristo hasta hoy no hay cambios en nuestra propia vida, ¿qué cambio podemos hacer en los que están a nuestro alrededor? ¿Qué cambio podemos hacer en la sociedad como hijos de Dios si nosotros mismos no nos estamos dejando transformar por su palabra? Y eso solo va a suceder si vivimos de la forma que Él nos manda. Él dijo en Juan: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y decimos que le amamos, pero le obedecemos. Primera de Pedro 2:9 nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estamos haciendo eso. Estamos anunciando las virtudes de Cristo. Estamos diciéndole al mundo cómo nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su admirable luz. Estamos viviendo de tal manera que el mundo pueda ver en nosotros a Jesucristo. Porque sabe, el único Cristo que el mundo va a ver es el que vive en nosotros y el que vive a través de nosotros. Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
¿Estoy viviendo en mi carne lo que Cristo quiere vivir? ¿Estoy dejando que Cristo viva su vida a través de mí? ¿O estoy opacando esa luz porque insisto en vivir mi propia vida? En Efesios 4, del 1 al 7, nos dice Pablo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es decir, hay un estándar de conducta que los hijos de Dios debemos tener. Hay un comportamiento esperable, no solo por Dios, sino por aquellos que no conocen a Jesús. Un comportamiento esperable de nosotros. La gente espera que nos comportemos como cristianos. La gente espera que seamos diferentes, porque la gente quiere creer, créame, la gente quiere creer, pero muchas veces la vida de algunos de nosotros les impide creer. Segundo, segundo versículo dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros le fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. Nos llama a la unidad, nos llama a vivir en armonía, pero sabe que a veces los mismos cristianos vivimos peleándonos entre nosotros y el mundo lo está viendo. ¿Sabe que no fuimos llamados a debatir doctrina en media calle con nadie? Dice la Biblia que no nos metamos en conversaciones necias que no tienen ningún provecho. Si alguien quiere creer diferente y no quiere escuchar lo que dice la palabra de Dios, no podemos obligarlo. Si alguien quiere escuchar con corazón abierto lo que dice la palabra de Dios, entonces sí, sentémonos, leamos la palabra de Dios, estudiemos el contexto histórico, literal y gramatical del texto y aprendamos juntos el mensaje que Dios tiene para nosotros. Y eso parece fácil, pero no es tan sencillo. Para estudiar bien la palabra de Dios hay que prepararse. Recordemos que es un libro escrito hace 2000 años, lo último que se escribió. Y además, en otro idioma. Y además, en otra cultura, con costumbres muy distintas a las nuestras. Ellos tenían una forma de ver muy diferente a la nuestra. Hay escritos en la Biblia que tienen 4000 o más años. El hombre no era el mismo en el sentido tecnológico, en el sentido de conocimiento. Su visión del mundo y del universo era muy diferente. Entonces, necesitamos prepararnos para interpretar adecuadamente, para entender lo que Dios quiere de su mensaje para nosotros hoy. Pero sobre todo, necesitamos obedecer. Por ejemplo, ayer hablábamos, no, el domingo, en la iglesia hablábamos de que Jesús le dejó un único mandato a la iglesia: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y es a la iglesia, no es solamente al pastor, no es solamente a los evangelistas, no es solamente a los misioneros, es a la iglesia. Y la iglesia somos usted y yo. Estamos yendo a hacer discípulos. En otras palabras, estamos yendo a predicar el evangelio a los que no han sido alcanzados. Pero además de predicarles el evangelio, estamos sacando el tiempo para discipularles y enseñarles la sana doctrina.
porque eso es hacer discípulos. La naturaleza de la levadura es crecer y cambiar toda la masa. Cuando aceptamos a Cristo, su gracia crece en nuestros corazones y nos cambia de adentro hacia afuera. La gente debe poder ver en nosotros lo que está ocurriendo dentro de nosotros. Mientras el Evangelio transforma vidas, ejerce una influencia dominante en el mundo en general. Segunda de Corintios 3:18 nos dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y en 2 Corintios 3, 2 al 5 dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y mis hermanos, esto es importante. No somos mejores que aquellos a los que llamamos impíos. No, no somos mejores. Solo somos redimidos. Solo somos alcanzados por la gracia de Dios. Tuvimos la oportunidad de que alguien nos amara lo suficiente para testificarnos de Cristo, para explicarnos el plan de salvación. Y para gloria de Dios, pudimos arrepentirnos y venir a los pies de Cristo. Pero no es que seamos mejores. Seguimos siendo pecadores. Seguimos siendo pecadores en esta carne. Pero en Cristo, Dios nos ve limpios, puros y sin mancha. Y lo hace así por su gracia y por su misericordia. Así que no somos competentes por nosotros mismos, sino que la confianza la tenemos en Cristo Jesús. Y somos deudores al mundo de este mensaje que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, somos deudores, estamos en deuda con el Padre que envió a su Hijo, en deuda con Cristo que murió en la cruz por nosotros, y estamos en deuda con aquellos que tuvieron el amor para venir y predicarnos a nosotros. Y lo menos que podemos hacer es ser agradecidos y salir a predicar el Evangelio a otros. Vamos a continuar la próxima semana con las parábolas de Jesús. Pero mis hermanos, lejos de ver la levadura como algo negativo, veamos cómo trabaja la levadura y trabajemos. Sembremos la palabra de Dios. Cada corazón sin Cristo es un campo misionero. Y cada cristiano es el misionero que Dios ha llamado a ir a ese corazón sin Cristo. No desechemos la oportunidad de servir a Dios. No sabemos si el próximo al que lo hablemos de Cristo va a ser un Billy Graham, un Luis Palau. No, no lo sabemos. Un Pablo, no lo sabemos. Pero dice la Biblia que por cada pecador que se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Entonces, mis hermanos, trabajemos para que haya muchas fiestas en el cielo y seamos agradecidos porque una vez alguien tuvo amor por nosotros. Mostremos ese amor y el mejor amor
La mejor forma de mostrar amor hacia otros es llevándoles el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana, misma hora, por el mismo canal. Vamos a estar por acá con la siguiente parábola. Y si me preguntan cuál es, por aquí la tengo, ya les digo. El hallazgo de una fortuna en el campo. La siguiente parábola habla del hallazgo de una fortuna en el campo. Esa es para la próxima semana y vamos a ver qué enseñanzas nos dejan. Que Dios Don los... Eric, tengo una duda. Adelante, hermanito Augusto. Este, el, Sí, la levadura es un hongo, es como, correcto, como la, como la cándida o los hongos de las uñas, y fermenta es un fermento que lo usan en la cerveza y en la industria de la panadería. correcto. El Señor Jesucristo la usa como algo negativo. Eso viene y que los judíos consumen panes sin levadura y todo eso. Es que no estoy confundido, o eso viene desde alguna de las ceremonias desde que salieron de Egipto o no. Ok, los judíos no tenían prohibido, salvo en ciertas fiestas, comer panes sin levadura, como en la fiesta de los panes sin levadura. ¿Me explico? Y en la Pascua. Ellos podían usar la levadura en su vida diaria, excepto en esas fiestas o en esos ritos. Ahora, explicábamos al inicio que sí, que la levadura se usa con una connotación negativa, pero en esta parábola, curiosamente, el mismo Jesús la utiliza con una connotación positiva y dice que la levadura es semejante al reino de Dios, ¿verdad? Que una mujer escondió en 3 medidas de harina y luego leudó toda la masa. Y estábamos diciendo que se refiere a la forma en que trabaja la levadura. Trabaja de adentro hacia afuera. Y el Evangelio trabaja en nosotros como de adentro hacia afuera. Además, que hace falta un poquitito nada más de levadura para fermentar toda la masa, ¿verdad? Igual es con la palabra de Dios. Una pequeña célula de 12 hombres que tuvo Jesús hace 2000 Ujú. años, hoy tiene miles de millones de seguidores alrededor del mundo y miles de millones a través de la historia. No sé si con eso lo Ok. respondo. Sí, sí, gracias. Me Muchas gracias. permite, Está me claro. permite, don Eric. Adelante, don Edgar. Entiendo que quizás Jesús usó la parábola de la levadura no con connotación negativa, sino el efecto poderoso que hace la levadura en la masa, que la Exacto. iglesia debería hacer lo mismo, tener ese efecto poderoso. Sí, la levadura, así tomándola, es como una connotación negativa, pero Jesús la usó el efecto poderoso que ella hace. Exactamente, don Edgar. Así como usted lo ha dicho, mejor no lo hubiera podido explicar yo. Muchas gracias. Muy bien, mis hermanos. Vamos a dejar de transmitir en este momento. Permítanme un segundo. Vamos a dejar de compartir y vamos a dejar de transmitir. Y también vamos a detener la grabación en vivo. Bien.